El brillo de las perlas alrededor de su cuello me cegó por un instante, no por el reflejo de la luz de la lámpara de cristal en el comedor, sino por la brutalidad de la revelación que ese simple gesto conllevaba. Mariana giró el rostro con esa sonrisa que ya conocía tan bien, la sonrisa de quien sabe exactamente lo que está haciendo, y dijo con una voz melosa que destilaba veneno: «Suegra, mira qué regalo tan lindo me ha hecho Gabriel. Es idéntico al suyo, ¿verdad? Tiene un gusto impecable para las joyas». Sus dedos acariciaban las perlas con una delicadeza calculada, mientras sus ojos me perforaban como cuchillas afiladas. Sentí mi corazón desplomarse. Aquel colar, mi colar, el regalo que yo misma había escogido, pagado y envuelto con tanto cariño, colocándolo en las manos de mi hijo para que él me lo entregara como si fuera suyo. Ahora pendía en su cuello como un trofeo de guerra. Y lo peor, ella lo sabía. Por el brillo malicioso en sus ojos, por la forma en que prolongó cada palabra, supe que lo sabía todo. El salón giró a mi alrededor, las voces de los otros invitados, mi hermana, mi cuñado, algunos amigos cercanos, se convirtieron en un zumbido distante. Agarré el borde de la mesa de caoba para no tambalearme. Gabriel, mi hijo, mi único hijo, estaba a su lado, ajeno o fingiendo estar ajeno a la tormenta que su esposa acababa de desatar dentro de mí. Él sonrió incómodamente, como siempre hacía cuando sentía que había tensión en el aire, pero no dijo nada. Nunca decía nada, y fue en ese silencio suyo, en ese vacío ensordecedor de defensa, que sentí por primera vez el sabor amargo de la soledad dentro de mi propia familia. Mariana continuó: «Sabe, yo misma lo escogí. Fui hasta aquella joyería encantadora en el centro, Esplendor, y cuando vi este collar en la vitrina, pensé: es perfecto». Gabriel no dudó ni un segundo en comprarlo. Ella rió, y aquel sonido resonó como cristal rompiéndose dentro de mi pecho. Yo había estado en esa misma joyería 3 semanas antes. Había pasado horas conversando con la dependienta, explicando que quería algo especial, clásico, elegante, algo que representara la relación que mi hijo y yo siempre habíamos tenido. Pagué con mis propios ahorros, no era barato, y pedí que lo envolvieran con todo el cuidado. Cuando entregué la cajita azul marino a Gabriel, con ese lacito de satén blanco, mis ojos brillaban. «Hijo, este es para que me lo des en mi cumpleaños. Va a significar tanto para mí». Él lo había aceptado con un abrazo rápido y un beso en la frente. «Claro, mamá, te lo mereces». Y yo lo había creído. Pero ahora, viendo esas mismas perlas balanceándose levemente en el cuello de Mariana, mientras ella se inclinaba para coger una copa de vino, entendí que algo mucho mayor que un simple regalo había sido violado. Mi confianza, mi dignidad, el lazo invisible que yo juzgaba inquebrantable entre madre e hijo. ¿Y la peor parte? La certeza creciente de que aquello no había sido un accidente. Mariana no era del tipo que hacía cosas por casualidad. Cada palabra, cada gesto suyo era medido, planeado. Y mientras los invitados conversaban animadamente sobre trivialidades, el tiempo, las vacaciones de verano, la reforma de la casa de mi hermana, yo permanecí allí, congelada, con una sonrisa de porcelana rajada en el rostro, sosteniendo las ruinas de lo que yo pensaba que era mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba entender cómo había llegado hasta allí, cómo había permitido que mi propia generosidad se transformara en arma contra mí. 10 años antes, cuando Gabriel me presentó a Mariana por primera vez, pensé que había encontrado a la nuera de mis sueños. Era guapa, con ese cabello castaño liso que caía perfectamente sobre los hombros, ojos almendrados y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Pero más que eso, parecía atenta. Preguntaba por mi salud, elogiaba mi comida, decía que Gabriel era afortunado por tener una madre tan presente. Me derretí. Después de tantos años criando a mi hijo sola, su padre nos abandonó cuando Gabriel tenía apenas 5 años. Yo estaba hambrienta por esa sensación de familia expandida. La idea de tener una hija, aunque fuera por afinidad, calentaba mi corazón. Yo había dedicado cada minuto de mi vida a mi hijo. Trabajé en 3 empleos diferentes durante años para garantizar que estudiara en buenas escuelas, tuviera ropa decente, pudiera hacer sus actividades. Renuncié a relaciones, a viajes, a sueños personales. Todo por Gabriel.
Y cuando él se graduó en ingeniería, con honores, sentí que cada sacrificio había valido la pena. Él era mi orgullo, mi realización, la prueba viva de que el amor de madre podía mover montañas. Cuando él anunció el compromiso, lloré de felicidad. Ayudé a planear la boda, pagué parte de la fiesta, aunque eso significara vaciar aún más mi ya mermada cuenta de ahorros. El día de la boda, cuando lo vi esperando a Mariana en el altar, con aquel traje azul marino que yo había ayudado a escoger, sentí una punzada de la tristeza mezclada con la alegría. Era el fin de una era. Ya no sería solo mío, pero me convencí de que aquello era crecimiento, era natural. Y Mariana sería una adición a la familia, no una sustracción. Qué equivocada estaba. En los primeros meses, todo parecía perfecto. Vivían en un apartamento pequeño, pero acogedor. Yo los visitaba siempre, llevaba comida, ayudaba con la limpieza. Mariana sonreía, agradecía, pero había algo en sus ojos que yo no conseguía descifrar. Una frialdad disfrazada de educación. Gabriel empezó a distanciarse, llamaba menos. Cuando yo preguntaba si podía visitarlos, él decía que estaban ocupados, siempre ocupados. Empecé a sentir que me estaban empujando suavemente fuera de la vida de mi hijo. Fue Celia, mi mejor amiga desde hacía 30 años, quien primero me alertó. Estábamos tomando café en su cocina, cuando mencioné que estaba preocupada por Gabriel. Elena, necesitas entender una cosa, me dijo con aquella franqueza típica de ella. Algunas nueras no quieren dividir, quieren conquistar territorio. Y tú, siendo una madre tan dedicada, eres vista como una amenaza. Yo me había reído en ese momento. Mariana no es así, Celia. Ella es dulce. Celia solo había suspirado, sacudiendo la cabeza. Espero que tengas razón. Pero las semanas se transformaron en meses, y la distancia solo aumentó. Gabriel dejó de venir a visitarme los domingos, nuestra tradición sagrada de almorzar juntos. Cuando yo llamaba, él atendía apurado, siempre con alguna excusa. Mariana nunca estaba disponible cuando yo la invitaba a un café, un paseo, una conversación. Era siempre tengo compromisos, o estoy cansada. Empecé a sentir una opresión en el pecho que no conseguía nombrar. ¿Era rechazo? ¿Abandono? ¿O solo paranoia de una madre superprotectora, como Gabriel insinuó una vez durante una discusión? Entonces llegó mi cumpleaños número 62. Yo no quería nada grande, solo una cena íntima con las personas que yo amaba. Celia me convenció de hacer algo en casa, invitar a Gabriel y Mariana, mi hermana Beatriz y su marido, algunos amigos cercanos. Te mereces celebrar, Elena. Has pasado la vida entera cuidando de los demás. Deja que los demás cuiden de ti por una noche. Acepté. Preparé todo con cariño, mi famoso risotto de funghi, aquel postre de limón que a Gabriel le encantaba desde niño. Decoré la casa con flores frescas. Y fue cuando tuve la idea del collar. Quería algo especial viniendo de mi hijo, algo que dijera, mamá, te veo, te valoro, no eres invisible. Fui hasta la joyería Esplendor, porque sabía que era un lugar sofisticado, donde encontraría algo atemporal. La vendedora, una señora simpática llamada Doña Irene, me mostró varias opciones. Cuando vi el collar de perlas, clásico, con 3 filas perfectamente alineadas y un cierre discreto de oro blanco, supe que era ese. Es para un regalo muy especial, le expliqué a Doña Irene. Para mí misma, en realidad, pero quiero que venga de mi hijo. Ella sonrió con comprensión. Muchas madres hacen eso. Es una forma de crear recuerdos bonitos. Pagué al contado, aunque me doliera en el bolsillo. Llevé la cajita para casa como quien carga un tesoro. Cuando se lo entregué a Gabriel, 2 semanas antes de mi cumpleaños, él pareció genuinamente conmovido. Mamá, es precioso, tienes buen gusto. Sostuvo la cajita con cuidado, y prometió guardarlo hasta el día correcto. Yo floté durante aquellas 2 semanas, imaginando el momento en que él me lo entregaría, quizás con algunas palabras bonitas, quizás un abrazo prolongado. Imaginé usando el collar con orgullo, contándole a las amigas, fue mi hijo quien me lo dio, porque en el fondo era más que un collar. Era la validación de que todo lo que yo había hecho, todos los sacrificios, habían significado algo. Pero el día de mi cumpleaños, Gabriel llegó con Mariana, un ramo de flores simples y una tarjeta genérica. Feliz cumpleaños, mamá, dijo él,
besando mi mejilla. Yo esperé durante la cena entera, esperé mientras encendían las velas del pastel, esperé mientras todos cantaban cumpleaños feliz. El collar no llegó, Gabriel no lo mencionó, y cuando finalmente, ya de madrugada, todos se habían ido y yo estaba sola lavando los platos, sentí las lágrimas correr silenciosamente por mi rostro. Él lo había olvidado. O peor, no había creído que fuera lo suficientemente importante para recordarlo. Entonces 3 semanas después, llegó la cena donde todo se derrumbó. Se suponía que era solo un encuentro casual, una excusa que Mariana había dado para acercar a la familia. Ella insistió tanto que yo, ingenuamente esperanzada, creí que quizás las cosas estaban cambiando. Celia estaba allí, Beatriz también, algunos amigos. La casa de ellos estaba impecable, la mesa puesta con elegancia, y entonces Mariana entró en la sala usando mi collar, nuestro collar, el collar que debería estar guardado, esperando ser mío. Ella lo usaba como si fuera suyo por derecho, como si Gabriel realmente hubiera ido a la joyería, elegido personalmente, pagado con su propio dinero. Pero yo, sabía la verdad, y por el brillo en sus ojos, percibí que ella también lo sabía. Quizás Gabriel le había contado, quizás ella lo había descubierto por su cuenta. De cualquier forma, aquello no fue un accidente, fue una declaración de guerra. Si tú también has pasado por situaciones donde tu generosidad fue puesta a prueba, o donde tuviste que enfrentar relaciones familiares complejas, inscríbete en el canal para seguir recibiendo historias reales como esta. Relatos de superación, fuerza y dignidad, que pueden tocar tu corazón e inspirar tu camino. Después de aquella noche, entré en un periodo sombrío. Lloraba sola en casa, repasando cada interacción, cada palabra, intentando entender dónde había errado. Quizás había sido demasiado intrusiva, quizás mi amor sofocante había alejado a Gabriel. Quizás Mariana tenía razón en verme como una amenaza. Dejé de llamar a mi hijo, dejé de invitarlos a cualquier cosa. Me encerré en una concha de dolor y autocompasión. Celia intentó sacarme de aquel agujero. Helena, no puedes dejar que esa mujer te destruya así. Eres más fuerte que eso. Pero no me sentía fuerte. Me sentía invisible, descartable, como una herramienta que había cumplido su función, y ahora podía ser desechada. Beatriz, mi hermana, se enfureció cuando conté lo que había acontecido. Esa víbora hizo eso a propósito. ¿Y Gabriel lo permitió? Él sabe que fuiste tú quien lo compró. No sabía responder. Tenía miedo de confrontarlo, miedo de oír una verdad que yo no estaba preparada para aceptar. Fue doña Irene, la vendedora de la joyería, quien me dio la primera pista de lo que realmente había sucedido. 3 meses después de la cena fatídica, yo volví a Esplendor. No sé bien por qué, quizás masoquismo, quizás esperanza de alguna explicación mágica. Doña Irene me reconoció inmediatamente. Ah, la señora del collar de perlas. Qué coincidencia maravillosa. Mi corazón se aceleró. ¿Coincidencia? Ella asintió, animada. Sí, pocas semanas después de que la señora compró, una muchacha vino aquí buscando exactamente el mismo modelo. Ella tenía una foto en el celular. Dijo que una conocida usaba uno igual, y ella se había enamorado. Quiso saber todos los detalles, el modelo exacto, el cierre, todo. Compró uno idéntico. Mi boca se secó. La señora se acuerda de cómo era ella. Doña Irene frunció el ceño, pensativa. Bonita, cabello liso castaño, ojos claros, muy educada. Dijo que era un regalo especial para sí misma. Mariana. Ella había venido hasta la joyería, buscado el modelo exacto, comprado con dinero propio. ¿Pero por qué? Y más importante, ¿cómo ella sabía sobre el collar? La respuesta vino de forma inesperada. Gabriel finalmente me llamó, semanas después, diciendo que necesitábamos conversar. Fui hasta la casa de ellos con el corazón en la garganta, sin saber qué esperar. Mariana no estaba. Ella salió con las amigas. Gabriel explicó. Nos sentamos en la sala, aquel silencio pesado entre nosotros. Mamá, necesito contarte una cosa. Él parecía cansado, con ojeras hundidas. Sobre el collar, contuve el aire en los pulmones. Gabriel pasó las manos por el rostro. Cuando me diste aquella cajita, yo me puse muy feliz. Iba a guardarlo con todo cuidado para dártelo en tu cumpleaños. Pero algunos días después, Mariana encontró la caja. Yo la había dejado en la gaveta de la cómoda. Ella abrió, vio el collar, y cuando yo llegué a casa,
Ella estaba furiosa. Mi estómago se revolvió. Furiosa porque, Gabriel suspiró. Ella dijo que aquello era humillante, que tú estabas comprando un regalo para ti misma, y usándome a mí como intermediario, que era una forma de control, de hacerme parecer un hijo ingrato que no conseguía ni escoger un regalo decente para la propia madre. Las palabras de él me cortaron como navajas. ¿Y tú creíste eso? Gabriel evitó mi mirada. No sé, mamá. Mariana tiene una manera de explicar las cosas que hace todo parecer lógico. Ella dijo que tú siempre has hecho eso. Siempre te has colocado como víctima. Siempre has manipulado situaciones para que yo me sintiera en deuda contigo. Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero las contuve. ¿Y tú crees que yo hice eso? Que toda mi vida de sacrificios fue manipulación. Él finalmente me encaró, y vi confusión en sus ojos. Ya no sé qué pensar, mamá. Mariana dice que tú nunca me dejaste crecer, que siempre me trataste como niño, que no respetas nuestro matrimonio. Cada palabra era una puñalada. Pero entonces Gabriel continuó. Por eso cuando ella descubrió el collar, ella tuvo una idea. Dijo que iba a comprar uno igual, que iba a usar en la fiesta que ella estaba planeando, y que eso te iba a hacer entender que yo no necesito que tú hagas las cosas por mí, que yo tengo mi propia familia ahora. La sala giró. No fue un accidente, no fue coincidencia, fue premeditado, calculado, cruel, y peor. Gabriel golpeó. Se había quedado allí, aquella noche, viéndome implosionar por dentro, mientras fingía no saber de nada. Tú permitiste. Mi voz salió trémula. Tú sabías que eso iba a destruirme, y aún así ¿O qué va a pasar? Gabriel se levantó, agitado. Mamá, no fue para destruirte, fue para hacerte entender. Necesitas aceptar que ya no soy ese niño que dependía de ti para todo. Me levanté también, y por primera vez en décadas, sentí rabia, no tristeza, no rencor, rabia pura y cristalina. ¿Crees que no sé que has crecido? ¿Crees que cada sacrificio que hice fue porque te veía como un niño? Te di independencia, Gabriel, te di educación, valores, oportunidades. Nunca te até, nunca te manipulé. Yo solo te amé de la única forma que sabía, con entrega total. Gabriel se quedó en silencio, mirando al suelo, y en aquel silencio, entendí que había perdido a mi hijo no por la madurez, no por el matrimonio, sino por alguien que había plantado veneno, poco a poco, gota a gota, hasta que ya no conseguía distinguir amor verdadero de manipulación. Respiré hondo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Gabriel? No es el collar, no es el dinero que gasté, o la humillación que pasé. Es saber que elegiste creer en la versión más fea de mi historia, que preferiste creer que soy una mujer manipuladora, controladora, a aceptar que simplemente te amé con todo lo que tenía. Cogí mi bolso, pero ya entendí el mensaje. Ya no necesitan de mí, y yo no necesito más de este dolor. Caminé hasta la puerta. Gabriel me llamó. Mamá, espera. Pero no esperé. Salí de aquella casa con la columna erguida, los hombros firmes, aunque por dentro estuviera destrozada. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Volví a la terapia, algo que había abandonado años antes por falta de tiempo y dinero. La doctora Amelia me ayudó a ver cosas que había normalizado, la forma en que me apagaba para hacer que los otros brillaran, cómo medía mi valor por la aprobación externa, especialmente de Gabriel. Helena, has dedicado tu vida entera a ser madre, y eso es hermoso, pero te has olvidado de ser Helena. ¿Quién eres tú además de la madre de Gabriel? La pregunta me impactó. No sabía responder. Empecé a hacer cosas para mí. Volví a pintar, un hobby que había abandonado hacía décadas. Me inscribí en clases de baile, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve coraje. Reconecté con amigas antiguas, hice nuevas amistades, y por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentirme entera, no como mitad de algo, no como alguien que existe solo en función de los otros, sino como un ser humano completo, con deseos, sueños y valor propio. Celia estaba radiante al ver mi transformación. Sabía que tenías eso en ti, Helena, solo necesitabas recordarlo. Beatriz, siempre más directa, preguntó. ¿Y Gabriel? ¿Te ha llamado? Negué con la cabeza. No, y está todo bien. Pero en el fondo no estaba completamente bien. Aún dolía, pero era un dolor diferente, no más el dolor agudo del abandono,
sino el dolor sordo de la aceptación. Aceptar que personas que amamos pueden hacernos daño. Aceptar que no siempre podemos salvar relaciones que la otra parte ya ha desistido. Aceptar que mi valor no dependía del reconocimiento de mi hijo. 6 meses después de nuestro último encuentro, Gabriel apareció en mi puerta. Estaba más delgado, con ojos cansados. Mamá, ¿puedo entrar? Le dejé. Preparé café, como siempre hacía. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Aquel silencio familiar entre nosotros. Mariana y yo estamos teniendo problemas. Empezó. No dije nada, solo escuché. Ella no es quien yo pensaba que era. O tal vez solo lo estoy viendo ahora. Me contó sobre los comentarios constantes, las críticas veladas, la forma en que ella lo disminuía en público. Y cuando me defiendo, ella dice que soy demasiado sensible, que no entiendo sarcasmo, que necesito madurar. Sentí una punzada de compasión, pero mantuve mi distancia emocional. Y viniste aquí porque, Gabriel levantó los ojos, y vi lágrimas, porque me equivoqué mucho contigo. Dejé que ella me convenciera de que tú eras el problema, cuando en realidad, ella tenía celos de nuestro vínculo, de nuestra historia, y en vez de proteger eso, dejé que ella lo destruyera. Extendió la mano sobre la mesa, pero no la sujeté. Mamá, puedes perdonarme. Respiré hondo. Gabriel, nunca dejé de amarte, pero perdón no significa que todo vuelve a ser como antes. Has quebrado mi confianza, me has hecho cuestionar mi valor como madre, como persona. Eso no se arregla con una conversación. Asintió, lágrimas escurriendo libremente ahora. Lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero reconstruir esto, si me dejas. Miré a mi hijo, aquel hombre que yo había criado, que yo había amado con cada fibra de mi ser, y vi por primera vez no una extensión de mí, sino un individuo fallido, capaz de cometer errores graves, capaz de hacerme daño profundamente, y percibir eso fue liberador. No sé si consigo confiar en ti nuevamente, Gabriel, pero estoy dispuesta a intentarlo, desde que algunas cosas queden claras. Primero, yo no soy, y nunca fui, una persona manipuladora. Te amé de la mejor manera que pude. Si eso te hizo sentir asfixiado, era tu deber comunicármelo, no cortar lazos sin explicación. Segundo, nuestra relación va a suceder en mis términos también, no solo cuando necesitas de mí o cuando tu vida se desmorona. Tercero, Mariana, no voy a fingir que me gusta, y no voy a aceptar ser irrespetada en mi cara o a mis espaldas. Si ustedes continúan juntos, vas a necesitar establecer límites. Gabriel escuchaba atentamente, sin interrumpir. Y cuarto, continué, ya no soy la mujer que dejaste atrás. He crecido, me he encontrado, y no voy a volver a anularme por nadie, ni por ti. Él asintió lentamente. Entiendo, y acepto. Pero mamá, sobre el collar, levanté la mano, interrumpiéndolo. El collar no importa más. No se trata de perlas o dinero, se trata de respeto. Y cuando estés realmente listo para respetarme como un ser humano entero, y no solo como la mujer que te crió, podemos reconstruir algo verdadero. Los meses siguientes fueron de pequeños pasos. Gabriel les comenzó a venir a visitarme solo, sin Mariana. Las conversaciones aún eran un poco incómodas, pero honestas. Él estaba haciendo terapia también, trabajando sus propias cuestiones. Me di cuenta de que siempre tuve miedo de no ser suficiente, me confesó en una de esas visitas. Y cuando Mariana señalaba tus fallas en mí, aquello confirmaba mis miedos. Pero contigo, tú siempre me hiciste sentir que yo era suficiente, y yo interpreté eso como presión, cuando en realidad era amor incondicional. Escuché, tomé su mano esta vez. Nadie es perfecto, Gabriel, ni yo, ni tú. Pero el amor verdadero no debería hacerte sentir pequeño, debería hacerte querer crecer. Él sonrió por primera vez en meses. Lo estoy aprendiendo ahora. Y en cuanto a Mariana, ella intentó algunas veces reconquistar mi favor, probablemente percibiendo que estaba perdiendo terreno. Envió mensajes, flores, hasta intentó invitarme a un café, pero yo rechacé educadamente todas las veces. Algunos puentes son quemados más allá de la reparación, y yo había aprendido a aceptar eso sin culpa. No necesitaba de la validación de ella, ni necesitaba venganza. Su propia naturaleza manipuladora eventualmente se revelaría completamente para Gabriel, o no. Pero ese no era más mi problema para resolver. Mi trabajo como madre no era proteger a mi hijo de todos los dolores del mundo, era enseñarle a levantarse después de caer. Y finalmente, yo estaba haciendo eso de la forma más poderosa posible,
con el ejemplo. Un año después de aquella cena fatídica, yo estaba en mi taller improvisado, un rinconcito en mi sala que transformé en espacio creativo, pintando un atardecer sobre el mar. Celia estaba a mi lado, también pintando. «Te ves tan diferente ahora», comentó ella, más ligera, como si un peso hubiera salido de tus hombros. Sonreí. Creo que finalmente entendí que no necesito cargar el peso de las expectativas de los otros, solo de las mías propias. El teléfono sonó. Era Gabriel. «Mamá, puedes venir a cenar hoy, solo tú y yo, sin Mariana, sin dramas. Solo quiero pasar tiempo contigo». Mi corazón se calentó, pero no de la forma desesperada de antes. Era algo más suave, más saludable. «Sí, hijo, me encantaría». Cuando llegué a la casa de él aquella noche, noté cambios sutiles. Fotos mías con Gabriel, que antes estaban escondidas, ahora decoraban la sala. La mesa estaba puesta con simplicidad, pero con cariño, y sobre mi plato había una pequeña caja azul marino, con un lacito de satén blanco. Miré a Gabriel, confusa. Él sonrió, un poco avergonzado. «Ábrela». Con manos temblorosas, abrí la cajita. Dentro estaba un collar diferente, no de perlas, sino de piedras de aguamarina intercaladas con plata. Delicado, único, escogido por él. «Sé que no puedo borrar lo que pasó con el otro collar», dijo él bajito, «pero quiero comenzar de nuevo, de la manera correcta. Este aquí yo lo escogí, yo lo pagué, y te lo estoy dando porque tú eres la mujer más fuerte y resiliente que yo conozco. Tú me enseñaste más sobre dignidad en este último año que en todos los otros años de mi vida». Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de cura. Dejé que Gabriel me colocara el collar, el toque de sus manos en mi cuello, cerrando el broche con cuidado, era simbólico de algo siendo cerrado y algo siendo abierto, un ciclo de dolor terminando, un ciclo de reconstrucción comenzando. Cenamos, conversamos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi hijo de vuelta, no de la forma como era antes, sino de una forma nueva, más madura, más real. Cuando volví a casa aquella noche, me miré en el espejo usando mi nuevo collar. Las piedras brillaban suavemente a la luz, y yo finalmente vi lo que debería haber visto todo el tiempo, no una mujer invisible, no una madre descartable, sino una mujer completa, una mujer que había enfrentado el rechazo más doloroso y sobrevivido, una mujer que había elegido su propia dignidad por encima de la necesidad de aprobación, una mujer que había aprendido que el amor verdadero no te disminuye, te expande. Y mientras me quitaba el collar, y lo guardaba con cuidado en mi cómoda, al lado de pinceles de pintura y boletos de clases de baile, entendí la lección más importante. No somos definidos por los regalos que damos o recibimos, por las personas que nos eligen o nos rechazan. Somos definidos por cómo nos levantamos después de la caída, cómo defendemos nuestro valor, incluso cuando el mundo intenta convencernos de que no tenemos. El collar que Mariana usó aquella noche no era el mío, nunca lo fue, porque el verdadero regalo, la verdadera joya, siempre estuvo dentro de mí, y nadie, absolutamente nadie, podría quitar eso de mí. Esa es la verdad que todas nosotras, adaptación cultural, para adaptar culturalmente este segmento para un público falante de español, as seguintes sugestões poden ser consideradas nomes de personagens, o nome Mariana, ja é bastante común, e agradável en español, entón non precisa ser alterado. Nomes de lugares, nenhuma alteração é necesaria, ja que o texto non especifica nenhum local particular. Expresões idiomáticas e gírias, as expresões utilizadas, son bastante universais, e non requeren adaptación cultural específica. No entanto, a frase final, esa é a verdade que todas nos, debe ser completada para facer sentido en español. Sugestões incluen TED, esa es la verdad que todas nosotras debemos abrazar. Esa es la verdad que todas nosotras debemos abrazar. Esa es la verdad que todas nosotras debemos abrazar. Esa es la verdad que todas nosotras merecemos saber. Referencias culturais, no a referencias culturais específicas que exijan adaptación, humor e tom, o tome reflexivo e emocional, o que se mantenga na traducción. Exemplo de adaptación como sugestão. Para a frase final, mujer que había elegido su propia dignidad, por encima de la necesidad de aprobación. Una mujer que había aprendido que el amor verdadero no te disminuye, te expande. Y mientras me quitaba el collar, y lo guardaba con cuidado en mi cómoda, al
al lado de pinceles de pintura y boletos de clases de baile, entendí la lección más importante. No somos definidos por los regalos que damos o recibimos, por las personas que nos eligen o nos rechazan. Somos definidos por cómo nos levantamos después de la caída, cómo defendemos nuestro valor, incluso cuando el mundo intenta convencernos de que no tenemos. El collar que Mariana usó aquella noche no era el mío, nunca lo fue, porque el verdadero regalo, la verdadera joya, siempre estuvo dentro de mí y nadie, absolutamente nadie, podría quitar eso de mí. Esa es la verdad que todas nosotras debemos recordar.